su caso era la conversión de Italia en Estado. Más adelante, no puedo entretenerme más, Locke, en el ensayo sobre el entendimiento humano en 1690, sostuvo que el fin del historiador es comprender el presente y porque el pasado busca la explicación del presente. Después, Voltaire tiene una doble finalidad en la historia. Por un lado, comprender también el presente y el futuro intrahistóricos. Por otro lado, una finalidad educativa que también existía en la historia romana. Más adelante, partiendo de esta idea, Montesquieu, por ejemplo, busca en la historia de Roma el modelo de sociedad perfecta. De ahí surge el espíritu de las leyes y la partición del poder en la democracia. Para Kant, el historiador debe descubrir las leyes de la naturaleza, las leyes de ese proceso de maduración de la razón para poder seguirlas y para poder conocerlas, las leyes que rigen ese proceso y poder ayudarlas en algún aspecto. Lo mismo Fichte. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a dejar de seguir este repaso porque creo que si no, no voy a tener tiempo. Tanto Fichte o Comte diciendo que la finalidad de la historia era llegar a la etapa positiva, o Karl Marx diciendo que es llegar a la sociedad sin clases y que la labor del historiador es acelerar esa toma de conciencia para acelerar la dialéctica histórica. Todas estas ideas se pueden encontrar hoy en día en un resumen básico que diré luego. La tercera parte de mi exposición es los fines de la historia en los historiadores actuales, según la encuesta que hizo Historia Debate, en cuyos 2 minutos, Dios mío, cuyos resultados se publicaron en el 2002 y que dejo a su iniciativa el leer porque no da tiempo. Hay una novedad respecto a todas estas finalidades de la historia, quiero decir... Madre mía, ya ha pasado un cuarto de hora. Esto es imposible. Todas se pueden resumir en una cosa, en un tema, y el tema es que todo el mundo piensa que tanto la finalidad de la historia como el trabajo del historiador son la mejora de la sociedad humana, llegar a una sociedad mejor, corregir los errores anteriores y mejorarlos. Eso está también en las respuestas a la encuesta de Historia Debate, pero hay una novedad en esas respuestas y es la del respeto al otro. La finalidad de la historia es también el poder comprender y respetar a quien no piensa como yo. Esta novedad es lo que me parece la principal aportación de Historia Debate. Porque, bueno, este trozo también lo tengo que saltar, lógicamente, y me voy a pasar al final. Explico. Mi propuesta es la propuesta de un fin general de la historia que cada historiador pueda concretar en sí mismo. No es necesario que en todos los aspectos de la ciencia histórica haya un consenso global y absoluto para poder constituir una escuela o un grupo de trabajo. El ejemplo lo tenemos en Historia Debate. Los consensos son mínimos y, sin embargo, todos trabajamos, colaboramos, debatimos, etcétera, ¿no? Entonces, esta finalidad general que recoge también el punto 14 de ayudar a la mejora de la sociedad a través de la historia y del trabajo del historiador se puede concretar en muchas cosas y se debe concretar en lugares. Eso tendrá que ser distinto en África, en Asia o en América o en Europa. Tendrá que ser distinto según el trabajo de cada una de los historiadores, según sus ideas y según lo que cada uno pueda concretar, ¿no? Los historiadores son los que conocen los valores y carencias propios de cada zona y cultura y, por tanto, son los más indicados para llevar a cabo esa tarea, el dar a conocer el pasado donde no se conozca, reescribirlo donde sea necesario, sacar a la luz aspectos nuevos, impulsar un proceso de mejora explicando las raíces históricas en un colectivo concreto. Cada historiador tiene que ser libre de elegir el fin para el que escribe su historia, porque así podremos complementarnos todos y cada uno de nosotros aportar lo que tiene dentro, su propia creatividad,
con lo que puede iluminar en esta reilustración que estamos en Historia Debate un aspecto de la realidad y encargarse de mejorar ese aspecto, ¿no? La conclusión sería, por tanto, que en el fondo todas las interpretaciones de la historia son, independientemente de cuál sea la cosmovisión, un intento de mejorar o de concebir al ser humano, a la historia, como algo susceptible de mejora y que el historiador puede llevar a esa mejora. La propuesta del manifiesto de Historia Debate se refiere más a la finalidad del trabajo del historiador que al sentido de la historia como proceso en sí misma, y esa es una de sus grandes virtudes, porque esta consideración sobre los fines de la historia puede aunar a los historiadores con cosmovisiones diversas, pero que pueden estar comprometidos en el progreso de la sociedad, dialogando sobre él y colaborando, pero no de modo uniforme. La naturaleza no es uniforme. La biodiversidad es una riqueza y también tiene que haber biodiversidad en la historia y en los historiadores. Este diálogo que permita colaborar en las diversas concepciones sobre los fines de la historia se tiene que basar, y digo por terminar, en lo que une a los historiadores y no en lo que los separa. Y dejo la palabra.